De acuerdo, directora. Entonces vamos a darle 2 minuticos de espera y comenzamos.
Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este encuentro. Le doy la más cordial bienvenida a la directora Verónica Nao, a los estudiantes, a William, tengo a Edna, tengo a Linda, María Camila, bienvenidas. La idea de abrir estos espacios es precisamente para entrar en contacto con ustedes. Sé que de pronto por la hora es un poco difícil, hay muchos de pronto laborando, pero esto queda grabado con el ánimo de compartirlo en el foro y que tengamos la oportunidad pues de retroalimentar con esta grabación. De todas maneras, ustedes saben que tenemos otros canales de comunicación. En dado caso de que necesiten comunicarse con nosotros, pues bien lo pueden hacer o a través de Teams o a través del foro interno del grupo o a través de nuestro correo institucional. Entonces, de nuevo, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo mi nombre, Matilde Lina Rueda. Soy docente tutor de esta clase de epistemología e historia de la pedagogía. Y vamos entonces a iniciar. Te veo con la manita arriba, señora. Buenas tardes, profe. No, era para que pues pidiera la autorización para grabar, para que no se nos pase antes de iniciar, que así me pasó a mí cuando fue y me tocó volver a repetirla. Muchas gracias. Okay. Sí, señora. En estos momentos, chicas, pido la autorización. Estamos grabando precisamente para poder compartir esta información. Entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla para compartir la pantalla completa. Un minutito, pantalla para toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Toda la pantalla, toda la pantalla. Ok. Y compartir. Bueno, vamos a empezar. Esta es un encuentro que tenemos precisamente para hablar de esa fase 4 que acabamos de empezar, esa fase de aplicación que nos habla de las corrientes pedagógicas contemporáneas y emergentes. Recuerden que venimos haciendo toda una reconstrucción de lo que es la epistemología y la historia de la pedagogía. Entonces hemos venido revisando a través de la historia quiénes se encargaban de educar, cómo lo hacían, cuál era el contexto, cuál era su formación, hacia qué apuntaban, cuáles eran esos intereses de la educación en las diferentes épocas. Y pues en estos momentos vamos, digamos que en la época contemporánea, en el momento actual, nosotros cómo lo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, en el mundo cómo se está moviendo la educación. Y en estos momentos pues vamos a trabajar esta fase 4 de aplicación. Entonces, preparé aquí unas diapositivas que nos hablan precisamente como del proceso, de lo que nosotros publicamos allí en el aula y que ustedes tienen la oportunidad de revisar. En dado caso que necesiten hacer alguna intervención, no duden en hacerlo, ya que estamos poquitos, pues no hay ningún inconveniente en que quien tenga alguna pregunta, pues por favor de una vez la haga. De todas maneras, pues trato de estar pendiente aquí a través de otra pantalla de la manita, si alguna necesita hacer alguna consulta. Entonces, el resultado de aprendizaje de esta guía, de esta fase, es aplicar las corrientes pedagógicas contemporáneas y emergentes para la fundamentación de experiencias de aprendizaje para la educación infantil, asumiendo posturas críticas en la construcción de textos escritos. Nosotros estamos leyendo a personajes que están encargados precisamente de hacer ese análisis de la educación, ¿sí? A personas que han escrito artículos, han estado como en ese constante siendo protagonistas de esa formación. Y para nosotros que estamos preparándonos para ser maestros, es importante que tengamos en cuenta pues hacia dónde es que va la tendencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo? Nosotros en qué estamos de acuerdo o en qué no estamos de acuerdo, y por eso nos dice que tomemos posturas críticas. Y el resultado de aprendizaje nos está invitando precisamente a eso, a leer, a comprender y a tomar postura crítica frente a ese trabajo que vamos a desarrollar en ese sector, porque nosotros nos movemos es en la educación infantil. Entonces, viene dentro de nuestra aula, en ese espacio en el que nos informan qué es lo que debemos hacer, ¿cierto?
vamos a mirar en ese entorno de aprendizaje esas diferentes documentos que nosotros debemos leer detalladamente. En la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la fase 4, nos habla de 2 trabajitos que tenemos que hacer. Entonces dice, la actividad consiste en fundamentar a la luz de las corrientes pedagógicas contemporáneas emergentes un recurso educativo para la educación infantil, para la cual se recomienda llevar la siguiente ruta. Entonces vamos a hacer el trabajo leyendo y haciendo un aporte individual y haciendo una construcción colaborativa. Entonces empecemos por esa construcción individual. Que se me fue acá. Entonces ahí tenemos unos documentos que debemos leer. La guía es importante leerla. En la guía viene toda la instrucción del trabajo y para tenerlo claro. En la guía nos están indicando de ese trabajo individual que debemos desarrollar en ese anexo 5, formato de esta fase. Vamos a mirar que vienen las lecturas asignadas para esta unidad. Entonces vemos que hay 3 lecturas supremamente importantes, y ya vamos en la próxima diapositiva a mirar de qué se tratan esas 3 lecturas. Después de que yo he hecho las 3 lecturas, tengo que buscar en ese formato, en ese anexo 5, el cuadrito que yo debo llenar. En ese cuadrito, ¿qué hay? Está el propósito de la educación, están las implicaciones para la práctica docente, debo mencionar los autores o pedagogos representativos y debo dejar allí esa reflexión personal. Recuerden referenciar siempre la página del texto de donde toman la idea. Es algo en lo que hemos venido mejorando, porque desde el primer trabajo lo venimos haciendo, pero todavía hay fallitas frente a eso. Recuerden que cuando yo tomo una idea, no importa si es de pronto literal o un pedacito de la idea, yo debo referenciar de dónde lo tomé, ¿sí? Porque a veces lo digo con mis palabras, pero ¿de dónde surgió la idea? La idea no es mía, la idea es de otra persona y yo debo respetar esos derechos de autor. Entonces recordemos siempre referenciar. Y vamos a subir este primer trabajo que es individual, porque recuerden que yo leo, comprendo lo que leí, lleno el cuadrito. Cuando lleno el cuadrito es porque logro extraer las ideas y plasmarlas allí. Debo subir ese trabajo al foro de discusión. En ese foro, pues las docentes, la profe Erika, la profe Matilde Lina y la profe Verónica nos encargamos de leer y de hacer anotaciones al respecto. Bueno, sigamos, y si hay preguntas, pues me avisan. Dentro de esas lecturitas, voy a leer los títulos de esas lecturitas. La primera se llama Pedagogías Críticas Latinoamericanas, la segunda se llama Pedagogías Emergentes y la tercera, Pedagogías para la Educación Infantil. Pedagogías Críticas Latinoamericanas. Bueno, en la siguiente diapositiva les muestro, viene más desglosado de qué se trata cada uno de estos artículos. Me parece clave que tengamos en cuenta que son 3 lecturas las que debo hacer, no es una solita, son las 3, y las 3 las debo referenciar en ese cuadro de trabajo individual. La reflexión debe ser personal, autonomía del propio estudiante, expresando su postura en relación a cada una de las pedagogías estudiadas. Entonces, ahora sí, lo que les venía anunciando de qué es lo que me voy a encontrar en esas lecturas, ¿sí? Fíjense que son unos artículos tomados de 3 revistas diferentes, pero son 3 revistas contemporáneas, ¿sí? Son autores que en este momento nos están precisamente dando una visión de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, desde el punto de la educación, ¿sí? Entonces, encontramos en el primer artículo de la revista Educación, me quito mis gafitas que veo mejor cuando leo el computador sin ellas. Educación y Educadores, es un artículo que propone impulsar un diálogo ético, político, epistemológico y conceptual de largo alcance entre la filosofía de la liberación, elaborada por Enrique Dussel, y las pedagogías críticas latinoamericanas. Nosotros tenemos una particularidad, y es que Colombia está en este territorio del sur
de América, y compartimos con Centroamérica, incluso compartimos, digamos que el horizonte, los movimientos, muchas de las situaciones que se han venido moviendo a nivel educativo, nos parecemos, ¿cierto? Nuestros contextos son similares y por eso hablamos de esa educación latinoamericana. Allí hay un debate, hay que leerse ese artículo, es sumamente interesante. Van a quedar claros allí unos conceptos. Cerremos micrófonos, chicas. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Ya deben estar viniendo ahorita como a las 4. Miramos. Ellos como a las 3:30. Marleida, tienes el micrófono abierto. Ya lo cerramos. Ok. En esa primera lectura nos van a quedar unos conceptos, hablan de liberación, hablan de alteridad, de colonialidad para devenir de las pedagogías críticas latinoamericanas del siglo XXI. Entonces vemos cómo es importante la cultura, cómo hemos venido resaltando que es importante contextualizar, mirar qué es lo que nosotros tenemos cercano, en qué nos estamos moviendo, si nosotros somos conscientes de pronto de ese contexto en el que nosotros nos movemos, pues nuestra educación va a ser mucho más asertiva. No es lo mismo el importar otros modelos, porque habremos escuchado, hemos tenido la oportunidad de escuchar de pronto que hay modelos exitosos en otros países, ¿cierto? En otros lugares del mundo, en otros hemisferios, en otros continentes, pero resulta que importar los modelos no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que nosotros analicemos nuestra situación y nuestro contexto para poderle dar movimiento. Y por eso, digamos que Latinoamérica mueve como una perspectiva diferente, porque nosotros estamos como viviendo los mismos procesos económicos, políticos, y nos están invitando precisamente a salir de ese punto tradicional en el que nos quedamos durante mucho tiempo, y en el decir, bueno, planteemos lo diferente, no critiquemos, sino avancemos, ¿cierto? Cuando yo tengo una postura crítica, tengo la oportunidad también de dar mi punto de vista y de decir, no lo hagamos igual. Sí, esto no nos está gustando, esto no nos está funcionando, entonces planteémoslo de otra manera. Y empiezan entonces a rescatarse muchos procesos sociales y muchos procesos políticos que hacen que la educación se esté transformando y la educación esté cambiando, desde el punto cultural también. Entonces, en ese segundo artículo, que es nuestro, fíjense que el autor es UNAT, Made in UNAT, qué chévere, dice: el presente artículo plantea una reflexión sobre la convergencia entre las tecnologías y las pedagogías emergentes. Cuando hablamos de emergentes es precisamente todo eso que están haciendo, todo eso que ha venido haciendo cambios y transformaciones. El mundo ha venido cambiando, los chicos han venido cambiando, el concepto de familia ha venido cambiando, el concepto de educación ha venido cambiando. Incluso la pandemia nos llevó a que tomáramos posturas diversas y distintas y tuviésemos que, como maestros y como institución educativa, transformarnos, porque si no nos renovamos, pues no vamos a avanzar. Entonces, estamos mirando ese tipo de pedagogías que empezaron a surgir. ¿Qué es lo que realmente necesitamos que los niños de hoy aprendan? ¿Qué es lo que realmente necesitamos que los jóvenes de hoy aprendan? Y se hace un análisis contemporáneo y actual del modo de comprender el aporte de estas tendencias en la actual sociedad del conocimiento. Y vienen unas palabras claves que me parece a mí también muy necesario que nos vayamos empapando de ese vocabulario técnico, ¿sí? Ustedes están estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Entonces, hay terminología que conocen ustedes, que poco a poco la van apropiando a su léxico diario para trabajar entre pares, entre maestros. Y esto, aquí van a encontrar mucho de eso que estoy hablando, de ese lenguaje técnico. Entonces, el que entendamos qué son pedagogías emergentes, qué son tecnologías emergentes, la sociedad del conocimiento a qué hace referencia, la convergencia digital, las didácticas digitales, por qué la didáctica se transforma, ¿sí? La didáctica ha venido siempre acompañando los procesos pedagógicos. Quien sabe de pedagogía, sabe de didáctica.
porque sabe que tiene que generar un montón de estrategias dependiendo de la población, de la naturaleza de su materia, tiene que generar unas estrategias claves. Que hay unos principios de didáctica general, sí, y volvemos a recordar a Juan Amos Comenio, por ejemplo, ¿cierto? Alicia Camilloni, que nos da como esos puntos claves de la didáctica, pero es que hay didácticas específicas. Entonces es dependiendo de dónde estoy trabajando, cuál es mi contexto, en qué mundo me muevo, que la didáctica también cambia y se transforma. Tuvimos la oportunidad de pronto de ir a estudiar presencial al colegio, pero en estos momentos estamos trabajando desde la virtualidad. Entonces la didáctica cambia, la disciplina de trabajo cambia, los horarios de reunión, por ejemplo, cambian. Puede ser que no estemos directamente, ¿sí? Sino a través de un video porque no pude asistir, entonces veo el video. Entonces fíjense que las didácticas se van transformando también. Y el último artículo que les invitamos a leer está en la revista virtual Universidad Católica del Norte. Con el ánimo, dice, en este artículo se realiza un recorrido histórico a través de 3 grandes tópicos, lo que son las infancias, las prácticas de crianza y la pedagogía. Y a la vez se infiere en la relación entre otros 3 conceptos como alternativa para refundar la educación infantil. Darle fundamento a la educación infantil, porque es importantísimo eso que ustedes están estudiando, porque es importante que nosotros nos preocupemos por la educación de los niños. Siempre hemos dicho que son el semillero, siempre hemos dicho que son el punto de partida, y como eduquemos al niño de hoy, pues estamos forjando al hombre del mañana. Entonces, ¿por qué es importante que respetemos esas características de ese niño y ese contexto en el que el niño se mueve para generar verdaderos procesos significativos de aprendizaje? Y aquí vienen otras palabras claves. Vamos a hablar ahí de cultura, de educación infantil, de interculturalidad, de paradigma, de pedagogía, de prácticas de crianza, de primera infancia. El vocabulario es clave para nosotros entender cómo los procesos se van dando y cómo las diferentes sociedades se van transformando. El poder que tiene la educación es fundamental y es infinito, porque uno ni sabe hasta qué punto uno logró tocar vidas y realmente hacer esas grandes transformaciones. Recuerden que somos ejemplo. Las maestras para los niños pequeños somos un ejemplo a seguir. Entonces, la manera en que nosotros abordemos los procesos educativos son muy importantes. Y aquí, pues, infieren esas corrientes pedagógicas. ¿Cómo enseño? ¿Qué es lo que enseño? ¿Cómo lo transmito? ¿Qué tan significativa es mi clase? ¿Cómo entiendo que mis niños todos son distintísimos? De que yo me enfrento a un grupo diverso. Los niños son únicos, irrepetibles. No hay uno igualito al otro. Y por lo tanto tienen ritmos de aprendizaje distintos y modelos o estrategias para aprender diferentes. Su estilo de aprendizaje es distinto. Entonces, estamos invitados en este momento de la historia en la educación a contemplar esas diferencias, a respetar esas diferencias y esos ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿qué tan preparadas estamos para asumir eso? Si tengo un grupo de 10, un grupo de 15, un grupo de 30 chiquitos, ¿cómo estoy respetando realmente esa individualidad y cómo los estoy enseñando a que sean sociedad? Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Una mini sociedad que se desarrolla en el aula de clase. Bueno, ahí las dejo con las temáticas tan chéveres que vienen en esas 3 lecturas. Resulta que después de que yo leí, entendí, subrayé, saqué ideas principales, comprendí de pronto lo que querían decir los autores y lo llené en mi cuadrito y lo subí al foro. Ahora tengo la siguiente tarea, y es buscar a mis compañeros de grupo, tratar de contactarlos y de trabajar juntos. Somos ejemplo de ese respeto a la diversidad. Entonces, mi intención es que traten de contactarlos. Miren, no es fácil, yo sé que no son sino 5 chicos por grupo.
y es difícil contactarlos a todos, o es difícil de decir, no, es que tienen un horario diferente, no, es que no trabajan, no, es que no entregan. Mire, tratemos, intentémoslo, hagamos el primer ejercicio como maestros de buscar de qué manera aporta cada uno, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar los roles que cada uno puede asumir en esta construcción colaborativa. Una maestra no se vence, porque a la maestra se le van a presentar miles de obstáculos, entonces una maestra debe tratar siempre de mantener a su grupo unido y de tenerlo trabajando. Entonces, hay algunas de ustedes que han tomado ese liderazgo y me encanta porque se encargan de llamar a los demás, de insistir, y cuando nos vemos y muestre, envíeme el suyo, yo leo, yo reviso. El trabajo anterior me permitió ver muchos estilos de trabajo distintos. En cada uno de los grupos se movió la cosa de una manera diferente. Entonces, esta es una nueva invitación a que tratemos de trabajar en grupo, a tratar de vincular, que esta vez no trabajamos sino 3, pues tratemos de meter a los otros 2 a ver qué pasó. Recuerden que educarnos transforma vidas. Puede ser que estén necesitando ese jaloncito de orejas o esa ayudita de nosotros para que digan, venga, métase, no se vaya a quedar, terminemos esta materia, ¿vale? Entonces vamos con la construcción colaborativa. Ahí tenemos que buscar el anexo 6. En el anexo 6 está también el instructivo, está el formato, aún todavía algunos grupos me están enviando sin el formato. Si ahí está el formato institucional, pues yo debo utilizar ese mismo formato, ¿cierto? Entonces, en el anexo 6 vamos a encontrar el formato de la fase 4 de fundamentación. Dice, presentar debidamente organizados los aportes individuales. En esta oportunidad nos están pidiendo allí que mencionemos los aportes individuales. Entonces, estudiante 1 y la tablita del estudiante 1, estudiante 2 y la tabla del estudiante 2, estudiante 3 y la tabla del estudiante 3, así con cada uno de los que han participado en esa construcción. Que profe, que definitivamente con fulano no pudimos, que listo, pues trabajan 4. Lo importante es que también queden evidencias de que yo traté, profe, mire, le envié correos, pero no se pudo. Tratamos de contactarlo a través de WhatsApp, pero nada, no se pudo, no pudo sacar el tiempo. Entonces, esa personita a veces también le toca trabajar sola por sus horarios o por sus compliques de la vida diaria, les toca trabajar solitos. Pero la idea es que se haga trabajo colaborativo porque nosotros vivimos es en sociedad y esto hace parte de ese trabajo. Entonces, fíjense que desde la distancia, la profe Verónica creo que está por allá en Pereira o en Manizales, Matilde Lina está en Bucaramanga, la profe Erika está en otro municipio. Entonces, fíjense que, perdón, Karen, la profe Erika no, la profe Karen está en otro lado, y así cada una de ustedes está en lugares distintos. Entonces, tratamos siempre de estar vinculados a pesar de la distancia. Entonces, buscamos el anexo 6, mencionamos el trabajo individual de cada uno, y ahí sí nos ponemos muy juiciosos a elaborar ese trabajo colaborativo. ¿De qué se trata ese trabajo colaborativo? Vamos a hacer un video. En esta oportunidad es un video. Dice, van a enviar el enlace del video. Recuerden que a plataforma no se pueden subir los videos porque pesan muchísimo. Ay, esa es otra cosa que quería recordarles. Se deben enviar los trabajos en formato PDF, que sí, profe, lo digité en Word, pero a la hora de guardar, guárdenlo en PDF, por 2 razones. La primera es que pesa menos, entonces la plataforma no sufre tratando de cargarse. Y en segundo lugar, porque no se desconfigura. Ustedes a veces me envían Word en los foros o a través de Teams, y el for cuando yo lo abro se desconfigura porque es dependiendo del Word que yo tenga en mi computador y diferente de pronto al Word que ustedes tienen en el suyo. Entonces, PDF es la mejor recomendación para subir esos formatos. ¿Qué vamos a hacer en ese video? Dice, enlace de video colectivo con duración máxima de 4 minutos. Fíjense que son poquitos. Son 4 minutos para presentar. Entonces debemos organizarnos muy bien, tener el guión, qué es lo que vamos a decir. Hay una guía para poder contestar, para poder hacer ese video. Y dice, todos los miembros del grupo colaborativo que participan en el trabajo deben aparecer con su voz y su rostro en el video. Entonces, miremos cómo nos conectamos, a través de qué tipo de aplicación que nos permita grabar.
para poder que salga nuestra voz y que también se vean nuestros rostros. No se deben responder las preguntas de manera escrita, se argumentan en el video. Entonces ustedes me van a decir, ¿cuáles preguntas? Pues es que hay unas preguntas que son la guía, y aquí aparece esta otra diapositiva, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí un enlace que los lleva a esta página, ¿sí? Es un Wix. Es una estrategia que se inventó una profe. Y ustedes van a entrar ahí, van a mirar qué es lo que hay para hacer ahí, porque es una tarea como para niños, en la que van a participar. Se llama Participación Infantil, Voces que Cuentan. Entonces vamos a explorar, nosotros no vamos a escribir en esa página, vamos a explorar a profundidad este recurso, a mirar qué es lo que hay en la página principal, de qué se trata eso de juego y aprendo, de qué se tratan las experiencias, qué más hay ahí escondidito en esa página. Y después de que entremos y miremos qué es lo que hay ahí, empezamos a responder unas preguntas guía que ustedes la tienen en su formato número 6. Esas son las preguntas que debemos responder en el video. Recuerden que no es escribirlas ahí, que me aparezcan en diapositiva las respuestas, no, sino que nos contactemos los 5 participantes del grupo y como ya tenemos listo, empecemos a hablar. Puede ser que se repartan. Hoy me decían, profe, nos podemos, cada una de nosotras puede darle respuesta a una de esas preguntas. Yo les decía, sí. Mientras ustedes ya lo tengan así planeado cada uno. Porque podrían una decir, bueno, nosotros pensamos tal cosa, pero entonces interviene la otra compañera y dice, no, pero yo pienso que la respuesta correcta sería la siguiente, y sin que se arme un debate largo, porque acuérdese que son 4 minutos, exponer el punto de vista de las personas que están allí. Bueno, las preguntas que vienen en ese anexo, que van a guiar precisamente la elaboración de ese video, son estas preguntas, ¿sí? Responder a las preguntas. No se debe responder de manera escrita, sino argumentando en el video. Entonces vamos a empezar a mirar las 5 preguntas teniendo en cuenta la barrita blanca que está abajo. Dice, justifique las respuestas haciendo uso de la bibliografía obligatoria de la unidad 3. Si yo ya leí y conozco qué es lo que están diciendo esos autores, incluso tengo presente lo que dijeron los anteriores, porque puede ser que un argumento de uno de los anteriores me sirva también para contestar acá, pues también lo traigo a colación. Entonces vamos a darle respuesta a estas preguntas. La primera, a su juicio, ¿cuál es la finalidad formativa del recurso Participación Infantil Voces que Cuentan? ¿Usted qué opina? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de que la profe se haya inventado la elaboración de esa página? Esa es la primera. La segunda pregunta, teniendo en cuenta la finalidad del recurso, ¿cuál o cuáles pedagogías contemporáneas o emergentes fundamentan su diseño? Dentro de las pedagogías emergentes que ustedes leyeron y van a leer en esos textos, ¿cuáles fundamentan esa elaboración? ¿Sí? Acuérdense que hay que justificar teniendo en cuenta las lecturas. Tercera, ¿cuál es el papel de los docentes, de las familias? Mire, todos los personajes que se involucran en una comunidad educativa. ¿Cuál es el papel del docente, de las familias y de los niños para construir aprendizajes propuestos en el recurso? Los 3 participan. Entonces, ¿cuál es el rol de cada uno? ¿Qué hace el profe al postular eso, ese recurso? ¿Qué hacen las familias? ¿Cómo es el apoyo familiar ahí? ¿Los niños qué tarea tienen? ¿Sí? ¿Qué tipo de procesos están desarrollando los niños al participar allí? La cuarta pregunta, ¿considera pertinente para la educación infantil en el mundo contemporáneo diseñar experiencias de aprendizaje para los niños sobre la temática que propone el recurso? O sea, ¿les parece importante ese recurso? ¿Sí está ajustado a nuestra realidad, a nuestro mundo de hoy,
al 2024 y también justificar la respuesta. Y la quinta, finalmente, considera pertinente para la educación infantil en el mundo contemporáneo diseñar experiencias de aprendizaje en el mundo digital. ¿Es clave? Recuerden ahí el gran debate, porque ahí hay un gran dilema frente al uso de las tecnologías con los niños. Entonces, ahí vendría a colación si es pertinente que nosotros desarrollemos el mundo digital, pongamos esas tareitas, esos recursos en estas edades. ¿Cómo se deben orientar? ¿Cuándo son muy favorables? Este tipo de recursos que se creó allí, que se llama participación infantil, voces que cuentan, ¿cómo es de interesante? ¿Sí? Entonces, fíjense que son 5 preguntas que tienen bastante respuesta, hay bastante fondo allí, y es bueno entonces que se organicen cómo las van a responder. Acuérdense que es su voz la que responde. A las personitas que me preguntaban a través del foro, yo les decía, puede ser, nos están dando la indicación de que las respuestas no estén escritas, porque si no, pues no tiene chiste. Quien la esté revisando, pues solamente lee las respuestas. Es escucharlas a ustedes. ¿Qué opinión tienen? Necesitamos es su opinión, ¿sí? Podrían estar de pronto anexando alguna imagen. Imágenes que mientras ustedes están hablando me muestren una imagen y digan, mire, como en este ejemplo. Entonces vamos a mirar ahí si, digamos que esa habilidad creativa en el momento de presentarnos un video bien chévere, bien atractivo de 4 minutos dando respuesta a estas 5 preguntitas. Chicas, no, chicos, porque por ahí había visto a William, ya como así, sí está William. Siempre dentro de un equipo debemos repartirnos tareas para que las cosas funcionen. Veo manitas arriba. Listo, listo, sí señora. Sí. Primero veo la manita de Edna. Edna Juliet, señora, te escucho. Buenas tardes, sí señora, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, es que estaba lloviendo mucho y tengo como problemas como que se corta un poquito. Profe, lo que yo le quería preguntar era qué pasa o pues, en un caso fortuito de que el video se pase de los 4 minutos. ¿Hay problemas con eso o debemos hacer algo para que sea exactamente 4 minutos? No, Edna, no es necesario que sea así tan riguroso de los 4 minutos, pero tampoco que sean muchos, ¿sí? Porque es que debemos tratar de ser lo más concisas y muy puntuales en esa respuesta. En este pasado trabajo, algunas chicas enviaron diapositivas, pero hubo otros chicos que crearon videos y tuve videos, sin decirle mentiras, de 18 minutos y de 21 minutos. Entonces, digamos que ya se pierde como la finalidad del ejercicio, porque la idea es que sean muy concretos, ¿sí? Si a mí me preguntan, debo ser muy asertiva en mi respuesta. Entonces, como buscar las palabras claves para dar respuesta a estas 5 preguntas, ¿vale? Bueno, señora, y tengo otra preguntita por ahí, pues, Señora. que usted no me la comentó, pero pues, lo que sucede es que cuando yo estaba revisando las lecturas de la unidad, había un OVA. Entonces, ese OVA yo lo abrí y decía que la respuesta que se diera en ese OVA se compartía en el foro de la tarea 4. Entonces, a mí se me hizo como un poco extraño porque no aparece relacionado en la guía ni tampoco en el foro. Entonces, ¿será que sí se tiene que hacer o no se tiene que hacer? No, no, señora. En la tarea del foro es contestar el cuadrito. Bueno, señora, sí, porque pues a mí porque es que ahí, como le digo, yo lo abría y decía colocar su respuesta y tomarle captura de pantalla y colocarlo en el foro de la tarea 4. Entonces, no, pues esa era mi duda, profe. Bueno, acá veo a la profe Verónica levantando la manita. Profe, a ver si de pronto nos contesta mejor esa respuesta, esa preguntita, perdón. Profe Verónica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, como lo dice la profe Matilde, que es muy clara en la explicación que está dando en este momento, lo que pasa es que el OVA
objeto virtual de aprendizaje fue realizado por la tutora, la profe Sandra Morales, quien ha sido la diseñadora y la que ha certificado el curso. Entonces, ¿ella qué objetivo tiene? Resulta que como el LOA es un objeto virtual de aprendizaje, es para que ustedes vayan tomando en cuenta cómo elaborar actividades dentro del LOA, ¿cierto? Ustedes recuerdan en la fase 3 que ustedes debían hacer una actividad interactiva dentro de la presentación para reforzar los saberes que habían adquirido en esa fase. Entonces, digamos que Sandra Morales está haciendo como una simulación para que ustedes vayan adquiriendo una experiencia en cuando tengan que elaborar actividades. Y porque en la última fase, en la fase 5, que es la última tarea que ojalá todos la hagan, muchos ven que ya ganaron el curso y no la hacen. La idea es que la hagan por aprendizaje. Yo sé que la nota es fundamental, pero más allá de eso es nuestra formación, como lo dice la profe Matilde. Como ella les decía ahorita, el trabajo en equipo es necesario no solo cuando estamos estudiando, en nuestra formación laboral y en nuestro quehacer pedagógico, como la profe Matilde lo decía, tenemos que trabajar en equipo, necesitamos de los otros. Entonces hay que tratar a gestionar en todo lo posible, trabajar en equipo, porque es una formación implícita que la universidad quiere hacer con ustedes, ¿cierto? Entonces, este OVA va a tener un objetivo que van a hacer ustedes en la actividad 5, pero no la vamos a enredar hoy explicando la actividad 5, porque para eso vamos a tener la última web. Entonces, quería hacer como esa claridad. Muchas gracias, profe Matilde. Ok. Edna, ¿te quedó claro? Sí, señora, bastante claro. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Bueno, chicas, dentro de las cositas que hemos podido ir mirando en el transcurso de estas entregas, como decía la profe Verónica, es de pronto leer muy bien el instructivo para mirar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En cuanto ella hablaba de esa actividad interactiva del trabajo anterior, hubo mucha creatividad, manejan unas herramientas muy chéveres para generar precisamente esa interacción, que la distancia pues no nos permite estar así en vivo y en directo, pero sí a través de una aplicación podemos jugar juntas, participar juntas, llenar un Padlet juntas. Entonces hubo creatividad al respecto, pero hubo algunos compañeros o algunos grupos que, por ejemplo, me lo dejaron dentro del video, ¿sí? Del video que yo les decía. Entonces, entre los participantes del video hicieron el jueguito o jugaron la ruleta, pero no nos daban el chance de pronto de nosotros acá desde afuera tener ese chance o esa oportunidad de jugarlo. Entonces, siempre que generamos una actividad interactiva es para que el que lo vea encuentre ahí el link y lo pueda cliquear y entrar y mirar, consultar, jugar, o que tenga la oportunidad de ver un código y leerlo con su celular y lo mismo, ¿sí? Poder entrar y jugarlo. Entonces, es más enfocado hacia ese punto lo que nos estaba comentando la profe. Profe Verónica, tienes la manita arriba y luego María Camila. Profe Muy buenas tardes Verónica. para todas. Bueno, María Camila, te escucho porque yo creo que es que a la profe se le quedó la manita arriba. Lo que sucede es con los Kahoot, es que los Kahoot son en línea y son para jugarlos, digamos, en el momento, un código, como siempre, vamos a reunirnos ahorita para lo que explicaste, hagamos un Kahoot. Él te genera un código inmediato para jugar en línea, pero él no te deja para jugar después sola. Él te deja jugando en modo particular María de otra Camila. manera. Sí alcancé a jugar algunos que me enviaron de Kahoot. Sí, pero no con el código como tal, no, sino de una parte, ahí tiene como 4 módulos de cómo jugar, pero con código es solamente como decir de manera sincrónica. Sí, ya te entiendo. Sí, como cuando hace uno concurso con los chicos, sí, todos los tiene al mismo tiempo jugando, sí, de manera sincrónica. Sí, profe. Listo, Camila. Pero fíjense que nos vamos empapando poco a poco de más habilidades y más recursos. Vi muchísimas opciones, de verdad que pues he tenido la oportunidad de trabajar con varias de ellas, pero algunas no las conocía.
Entonces yo dije, oiga, qué chévere, no había tenido la oportunidad de entrar y de pronto, como decimos por acá en mi tierra, de cacharrear y de entrar y mirar otras opciones o otra manera de presentarlo para hacerlo pues mucho más ameno y más divertido. Tuve, por ejemplo, sopas de letras que estaban en un formato para imprimir, más no que se puede jugar, claro, porque yo lo puedo proyectar en un televisor y los chicos pueden ir encerrando, ¿sí? O yo lo podría ir encerrando las palabras, pero es mucho más chévere cuando es interactivo. Recuerden que la multimedia, esa es la gran habilidad o el encanto que tiene la multimedia, porque tiene precisamente muchos estímulos al tiempo. El que yo esté mirando, el que esté sonando al mismo tiempo, el que me esté dando un puntaje, porque me está retroalimentando de una vez y me dicen, no, me equivoqué, me quedó mal. Vuelve, inténtalo, ganaste esta vez 3 puntos, pero la próxima vez que lo juego me gano los 5. Entonces, ese tipo de cosas emocionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es lo que queremos que ustedes y nosotras también, digamos que vayamos fortaleciendo. Entonces, aquí, para continuar, también les invitamos a participar en los diferentes roles. Tener el rol presente es importantísimo, el que ustedes lo escriban en el foro, profe, yo voy a ser el coordinador, yo voy a ser el de alerta, yo compilo, yo reviso, yo entrego. Ese de entregas, por ejemplo, bueno, ahí tendría yo dos responsables en cuanto al revisor y al de entregas, porque hubo enlaces que no me funcionaron, entonces tuve que enviar correitos diciendo, vuelve y envía porque el enlace no me deja entrar. De pronto la cuenta, el enlace quedaba privado y no me daba acceso. Entonces, así cositas que ustedes pueden ir, digamos que probando antes de subir al entorno de evaluación. Entonces, ahí viene la función de cada uno, ¿cierto? El coordinador promueve el trabajo en equipo en el marco del plan de trabajo y cronograma establecido. El de alerta realiza seguimiento al cronograma de trabajo establecido para el desarrollo de la actividad. Ojo, nos faltan 2 días, ojo, nos falta 1 día, ojo, ¿cierto? El compilador consolida el documento para la entrega final atendiendo a lo solicitado en la correspondiente guía de actividades. El revisor realiza la revisión del documento para la entrega final antes de su entrega y así garantizar que se cumpla con lo solicitado. Y el encargado de la entrega realiza la entrega correspondiente del documento colaborativo en el entorno de evaluación, porque pues eso también yo diría que fue una tarea dispendiosa, dado que en algunos grupos todas entregaron. Entonces, quienes estaban, cuando uno se daba cuenta que los 5 estaban en el mismo trabajo, pues listo, pero cuando te dabas cuenta que no habían sino 2 en un trabajo, entonces mirar los otros 3 dónde están. De pronto otros 2 en otro trabajo y de pronto uno trabajó solito, entonces lo que era un solo trabajo en grupo se convirtió en 3 trabajos, entonces eso fue un poquito dispendioso y por eso de pronto un poquito demorado a la hora de nosotras poderlo evaluar. Pero bueno, ahí vamos juntas, aprendiendo. Esta entrega, como lo vemos ahí en ese rompecabezas, es un trabajo colaborativo. Debemos siempre tratar de trabajar en equipo, de apoyarnos, de reunirnos, así sea, después de tener el trabajo individual, porque eso sí es importante, yo debo leer y entender de lo que voy a hablar. Ahí sí reunirnos y tener esa oportunidad de construir juntas para poder dar ideas, cómo lo hacemos, dónde, a través de qué herramienta nos encontramos, lo hacemos bajo qué esquema, ¿sí? ¿Cómo sacamos los guiones? ¿Quién va a responder qué? ¿Ustedes todas están de acuerdo o no están de acuerdo? Y ahí es donde empiezan a surgir de pronto esas ideas de cómo lo van a presentar. Esta actividad tiene un valor de 120 puntos. Ustedes ahí mismo pueden revisar la rúbrica. Recuerden que ahí se evalúan muchas cositas. El trabajo individual, la participación de cada una de ustedes. A mí que me dio luces también y la parte de autoevaluación y coevaluación. El que ustedes tengan esa oportunidad de mirar y de decir, bueno, mi compañera trajo el aporte, fue responsable, qué calidad de aporte había. Todas esas cosas pues nos van hablando de una manera indirecta, porque no estamos aquí frente a frente, pero de una manera indirecta el trabajo que cada una de ustedes hace. La creatividad frente a los recursos que lo que crearon, ¿sí? No solamente el formato de las diapositivas, que yo utilicé Prezi, que yo Genial y que yo Canva.
Yo sé que hay plantillas, pero es que las plantillas se pueden modificar, transformar, personalizar, y algunas pues se quedaron con la plantilla tal como viene allí. Entonces, ustedes son las que le dan, yo diría que cada maestra tiene el toque secreto y cada una tiene un toque distinto, ¿sí? Cada una tiene un talento y una habilidad y una competencia que la va a hacer resaltar en esa vida profesional. No todas somos buenas para lo mismo. Entonces, estos son momentos de descubrir precisamente cuál es mi habilidad. Y en esto del mundo virtual, el mundo digital, surgen muchas competencias. El puntaje máximo son 120. Antes de que me vaya, dentro de la rúbrica está la ortografía, la redacción. Profes, nos estamos formando como profes. El profe es un modelo a seguir y sobre todo para los niños y para los padres de familia. Yo diría que a otros profesionales les falla una tilde y no se lo señalan de pronto con tanta rigurosidad como lo señalan a nosotros. Porque te dicen, pero si es que este es el profe, imagínense que está enseñando. Entonces, ojo, Word le permite a uno revisar rapidito qué tildes me faltan, qué palabra me quedó mal escrita. Y es que son palabras cotidianas que ustedes no pueden dejar pasar, ¿sí? Práctica tiene tilde, contemporáneas tiene tilde, pedagogía tiene tilde. Entonces son palabras que vamos a estar utilizando sí o sí toda la vida en esa formación profesional. Entonces, pilas. En cuanto a la redacción, lo mismo, léanlo varias veces. Cuando yo lo leo una vez y vuelvo y lo leo, descubro, cuando yo vuelvo y lo leo, yo descubro cositas que me quedaron mal escritas, que de pronto utilicé el artículo que no era, que no puse el punto, que no puse la coma, que no puse la mayúscula. Algunas palabras están escritas en mayúsculas. Recuerden que todo en mayúscula en este ambiente virtual es como si estuviésemos gritando. Entonces yo no puedo dejar todo en mayúsculas. Y cuando pongo palabras o títulos o cosas en mayúsculas, eso no quiere decir que no le pongo tilde, porque a las mayúsculas también se les marca tilde, así sean mayúsculas sostenidas. Esta actividad comenzó desde el lunes 17. Cuando se cierra una, arranca la otra, inmediatamente se abre para que puedan empezar a trabajar y la actividad finaliza el miércoles 14 de julio. O sea, estamos con el tiempo suficiente para hacer la construcción, que nos quede bonito, bien planeado, cómo lo vamos a subir a YouTube para que nos genere el link. Recuerden que me comparten solamente el link del video con un promedio de 4 minuticos, muy concisas, muy seguras, muy bonitas, muy bonitos, don William, en ese video. ¿Qué más viene por acá? Bueno, aquí sí ya son los nombres de nosotras. Las maestras que estamos trabajando como equipo en esta asignatura de epistemología, está la profe Karen Yamila, la profe Verónica, que es nuestra directora de curso, y Matilde Lina, que soy yo quien les habla, que estamos ahí como tutores. Atentos pues a cualquier inquietud de nuestros estudiantes. Chicas, yo creo que por ahora no es más. Simplemente pues darles las gracias por estar aquí conectadas, por estar pendientes del proceso y de estar haciendo las entregas oportunas. Nosotros a veces nos demoramos un poquito en responder debido a la cantidad de chicas que están matriculadas, pero no es que estemos dejando, digamos que en saco roto todas sus apreciaciones. Estaremos dando respuesta a través del foro, como ese aporte a lo que ustedes han venido escribiendo, y comiencen ya a debatir entre ustedes cómo van a generar ese producto final del trabajo colaborativo que es el video. Creo que no es más, no sé si tengan inquietudes o si la profe Verónica de pronto quiera cerrar la reunión de hoy. Sí está Verónica. Buenas tardes. No, pues, profe, muchas gracias por sus claridades. Yo creo que muy descriptiva la actividad. Y como dice la profe Matilde, invitarlos a que traten de trabajar en equipo en medida de las posibilidades, a cumplir el rol como lo han venido desarrollando y aprovechar los espacios de atención sincrónica, de utilizar los medios institucionales. Queremos informarles que a través de Circular de la universidad
no podemos asesorar estudiantes por WhatsApp. Todo tiene que ser por Teams, correo institucional, correo interno del curso. Y si, como dice la profe Matilde, a veces por la cantidad de estudiantes, pues nos demoramos un poquito, pero la idea es que estamos pendientes de ustedes, de poderles apoyar, entonces pueden utilizar esos medios y utilizar de pronto pedir agenda para que una atención sincrónica, ¿cierto? Pedir el tiempo para que podamos resolver sus inquietudes y siguiendo el conducto regular. Si ven que la tutora de pronto ya se pasó muchos días, pues escríbeme a mí como directora, yo ya le escalo la situación a la tutora. Entonces, como aprovechar esos espacios cuando tengan procesos de recalificación, también primero le hacen saber a la tutora, yo no estoy de acuerdo con esa nota, me permites mejorar el trabajo para subir la nota, ya la tutora te va a explicar puntualmente qué debes mejorar y siempre puedes como utilizar esos canales y ese conducto regular. Muchas gracias, profe Matilde, para que usted cierre. Bueno, chicas, chicos, William. Hola, William. Me encanta tenerlos acá. De verdad que estamos con la mayor disposición siempre, atentas las tres maestras a escucharlos, a responder de pronto dudas, inquietudes, sugerencias. Hemos visto el crecimiento en la construcción de esos trabajos, cada vez son mucho más articulados, más bonitos, con mayor sustento teórico, que también queremos que se vayan apropiando pues de toda esa terminología relacionada con la historia de la pedagogía, porque de eso se trata esta clase, de que entendamos que eso no surge de la nada, eso trae una historia, trae una trayectoria, el que hoy en día estemos interesados en que la educación infantil esté bien enfocada, ¿sí? Que sea muy significativa, respetando sobre todo esa diversidad de niños que tenemos, hacer verdaderos procesos de inclusión y pues de eso se trata. Esas nuevas pedagogías están enfocadas allí, a respetar la diferencia, a hacer ver que la diferencia es lo que nosotros debemos valorar porque así es que se construye realmente sociedad. Entonces, feliz tarde para todos y estamos ahí en contacto a través de nuestras aulas y nuestros canales de comunicación. Chao, feliz tarde.